Queridos amigos, un día más con ustedes. Hemos estado viendo una introducción, una presentación del Evangelio de San Juan, después también de las cartas de San Juan, y hoy queremos acercarnos a otro libro que se suele situar dentro de lo que llamamos el conjunto de los escritos joánicos del Nuevo Testamento. Junto con el Evangelio y las cartas tenemos el libro del Apocalipsis. Es en este libro en el que hoy nos vamos a detener, vamos a intentar profundizar un poco para descubrir esa riqueza impresionante que hay en este libro. El libro del Apocalipsis es un libro, difícil, reconozcámoslo, es difícil. Es un libro que mucha gente piensa que habla de los últimos tiempos, ¿no? Habla del final de la historia, y en cierto modo sí, pero no solamente eso. El libro del Apocalipsis, ante todo, habla de la historia presente, actual. Y vamos a intentar verlo también con la ayuda de algunos ejemplos, como el libro nos ilumina el recorrido, el camino que vamos haciendo como iglesia, como creyentes, en medio de este mundo que nos toca vivir. Bien, ante todo hay que decir que este género apocalíptico no es exclusivo del libro del Apocalipsis. En el mundo judío es bastante conocido este modo de hablar o de escribir, ya desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. En la misma Biblia tenemos libros, por ejemplo, el libro de Daniel, que buena parte de sus capítulos tienen este estilo, este modo de hablar. También algunos capítulos de Isaías, de Ezequiel, y algún texto también del Nuevo Testamento que tiene este sentido apocalíptico. Pero digamos, como libro de conjunto, este es el único de toda la Sagrada Escritura que en su totalidad tiene este enfoque. Pero fuera de la Biblia conocemos varios libros, en el mundo judío, en lo que llamamos literatura bíblica, no bíblica, literatura intertestamentaria, o sea, del pueblo judío, que está entre los dos testamentos, y en algunos casos libros apócrifos, etcétera, pero que utilizan mucho este género literario apocalíptico. ¿En qué consiste, básicamente, así en dos palabras, el género literario apocalíptico? Pues bien, es una manera de interpretar la historia presente, sobre todo porque en la historia presente se ven muchas veces grandes problemas, el mal que muchas veces parece ganar, parece vencer, y en muchos casos concretos incluso una situación explícita de persecución a los creyentes. Entonces eso muchas veces puede generar desánimo, desaliento, desesperanza en los creyentes, porque tienen la sensación, la impresión de que el mal vence, de que el mal está venciendo. Y esa es una impresión que podemos experimentar también nosotros hoy. Miramos al mundo, vemos tantos males que hay, parece que el mal avanza, y parece que la causa de Dios, la causa de Cristo, fuera devencida, estuviera siendo derrotada. Entonces, ante eso, los autores de los libros apocalípticos presentan la certeza de la victoria de Dios, la victoria del bien, la victoria de Dios y del bien, que es real, que al final de la historia se manifestará total, plena, perfecta, definitiva. Mientras estamos en este mundo, está esa lucha entre el bien y el mal, pero al final la victoria será total y definitiva de Dios y del bien. Así, en pocas palabras, este es el sentido de los libros apocalípticos, repito, de tanto del Antiguo Testamento como del libro del Apocalipsis y de esos libros que hemos llamado de literatura intertestamentaria. Si eso ya damos un paso a nuestro libro del Apocalipsis, descubrimos una cosa muy interesante, y es que cuando hablamos de qué enfoque, ¿no? qué estilo tiene, lo vemos claramente en algunas expresiones que encontramos sobre todo al final del libro, particularmente en el capítulo 22, al final del todo, encontramos repetidas este tipo de expresiones. El capítulo 22, por ejemplo, versículos 7, 10, 18, 19, dice: Mira, vengo pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Las palabras proféticas. En el versículo 10 añade: me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Bien,
¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Pues que claramente es un género apocalíptico, pero también profético. Lo que pasa es que también la palabra profecía hay que matizarla, hay que explicarla, porque mucha gente tiene la idea de que la profecía es solamente el anuncio de algo futuro, que vendrá en el futuro. Y sin embargo, la profecía, los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, sí, claro que anuncian cosas futuras, anuncian el Mesías, por ejemplo, la salvación futura, etc. Pero el profeta, por definición, es alguien que habla de parte de Dios, que habla en nombre de Dios para el tiempo presente, para ayudar a entender lo que está ocurriendo en el momento presente. Entonces, tanto el aspecto apocalíptico como el aspecto profético confluyen en la misma dirección. Es una luz para entender, desde la fe, por supuesto, desde la luz de Dios, entender los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo que vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, nos damos cuenta que el libro del Apocalipsis es actualísimo, ¿no? Para cualquier época de la historia arroja mucha luz, y no solamente es actualísimo, sino que, pues, evidentemente, una vez que superamos esas primeras dificultades, ¿no? porque las tiene, no lo vamos a negar, esas dificultades de su comprensión, el libro se nos vuelve, pues, verdaderamente atrayente, verdaderamente fascinante. Bien, una de las cosas que le hace a veces más difícil a este libro del Apocalipsis es que constantemente está utilizando símbolos. Todo en él es simbólico. Símbolos de todo tipo. Por ejemplo, las fieras que aparecen. Las fieras son símbolos. Normalmente esas fieras que aparecen son instrumentos, en el caso de las fieras negativas, porque también hay animales positivos, ¿no? Por ejemplo, las fieras son poderes malignos, fuerzas malignas que están en este mundo. Por tanto, no pensemos en animales. Son símbolos también los colores. Por ejemplo, el blanco normalmente se refiere a la resurrección y a toda la victoria que la resurrección de Cristo aporta para la iglesia, para el creyente, para todo aquel que se deje influir por Cristo resucitado. El dorado suele ser símbolo de la divinidad, y así aparece nuevamente el rojo, escarlata más bien, como el color de la prostituta, es decir, esos poderes del mundo, el imperio del mundo, que tiene grandes riquezas, que tiene lujo, que tiene consumismo, y aparece ese color escarlata. Son simbólicos también los números. Por ejemplo, el número 7 va a ser signo de totalidad. Por ejemplo, los 3 primeros capítulos aparece las 7 cartas a las 7 iglesias. Evidentemente son iglesias que tienen un nombre concreto: Éfeso, Tiatira, Esmirna, etc. Pero a la vez el número 7 indica que son 7 cartas, pero es una sola carta dirigida a 7 iglesias, que son la iglesia total en su conjunto. Entonces es la totalidad de la iglesia que es iluminada por estas cartas. El número 7, por ejemplo, aparece en la presentación de Cristo resucitado, que tiene 7 ojos y 7 cuernos. Claro, si no nos damos cuenta del valor simbólico de todo eso, pues obviamente lo que resulta ahí es un monstruo, ¿no? Pero si nos damos cuenta del valor simbólico, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que Cristo resucitado, en el capítulo 5, se nos presenta así, con 7 ojos y 7 cuernos? Pues obviamente el ojo es símbolo del conocimiento, del ver, sí, el conocimiento. Conocemos a través de los ojos. Pues bien, que Cristo resucitado, glorioso, tiene 7 ojos, está queriendo decir que lo conoce todo, que lo ve todo en perfección. Y el cuerno, en toda la tradición bíblica, es signo de poder, de fuerza. Y si no, prueben a ponerse delante de un toro a ver qué les pasa. Por ejemplo, en el Benedictus, el capítulo 1 de San Juan, de San Lucas, nos utiliza esta expresión: Dios ha suscitado un cuerno de salvación. Normalmente en la Biblia lo van a traducir por una fuerza de salvación. Entonces, cuerno es lo mismo que símbolo de fuerza. Entonces, decir que Cristo resucitado tiene 7 cuernos
es lo mismo que decir que tiene la plenitud del poder y de la fuerza. Entonces, plenitud de conocimiento y plenitud de fuerza. Entonces, lo que parecería un monstruo insoportable se muestra una visión bellísima y llena de luz para nuestra fe y para nuestro camino cristiano. Entonces, el 7, por ejemplo, tiene ese sentido simbólico. Por ejemplo, el 4 suele referirse a los 4 puntos cardinales, ¿no? Los cuatro seres vivientes que adoran delante del trono es la humanidad, la totalidad de la humanidad salvada, de los 4 puntos cardinales, que adora a Dios. Los 24 ancianos, ¿qué significa ese número? Son 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Por tanto, esos 24 ancianos es la totalidad, en el fondo es lo mismo que el número 4 de los 4 vivientes, es la totalidad de los salvados del Antiguo y del Nuevo Testamento. 12 tribus, 12 apóstoles, totalidad de los salvados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien, entonces las fieras, los colores, los números, etcétera, todo o prácticamente todo está lleno de símbolos. La dificultad, ahora obviamente no podemos detenernos a entrar en muchos detalles, pero sí algunas pinceladas para entender esto. Cuando desciframos entonces estos símbolos, descubrimos la riqueza, ¿no?, que se encierra dentro de este precioso libro que llamamos libro del Apocalipsis. Y tiene también una estructura que igualmente no podemos nosotros ahora detenernos a explicar con detalle, pero que, digamos, nos presenta como todo un dinamismo. O sea, el libro no simplemente que va sumando cosas, sino que todo un dinamismo desde el inicio hasta el final, donde desemboca. ¿En qué va a desembocar? En el triunfo de la Jerusalén celestial, es decir, el triunfo de la iglesia. Esta iglesia que desciende del cielo como una esposa engalanada, bellísima, para su esposo. Es esposa y es ciudad. Es el triunfo de la iglesia. Esta iglesia que es maltratada, que es perseguida, que es humillada, que al final triunfa y manifiesta todo su esplendor y toda su gloria. Bien, otro dato interesante para ubicarnos en el sentido de este libro del Apocalipsis es que justamente está escrito, finales del siglo I, en los años 90 del siglo I, está escrito claramente en un contexto de persecución, más concretamente la persecución despertada por el emperador Domiciano. Entonces, claro, en una situación de persecución explícita, incluso sangrienta, se hace mucho más necesaria esta palabra profética, esta palabra de consolación, esta visión de la historia desde Dios y desde el sentido que tienen todos y cada uno de esos acontecimientos. Vamos a acercarnos ahora ya al libro. Vamos a acercarnos a dar algunas claves, después de esta introducción así más genérica, algunas claves que nos permitan situarnos en el libro y entender un poco más o un poco mejor lo que en él encontramos. Bien, para empezar, arranca con una primera presentación de Cristo, lo cual ya es importante. Es decir, ¿qué hace el libro? Primero de todo, nos presenta a Cristo resucitado. Es decir, es en Él en quien hay que fijar nuestra mirada ante las dificultades, los acontecimientos de nuestra historia, las persecuciones, etc. La mirada se centra en Cristo resucitado, glorioso, que vamos a ver algunos detalles de cómo se nos presenta. Bien, dice lo siguiente, estamos en el capítulo 1, yo Juan se presenta, vuestro hermano, es interesante porque ahí aparece, ¿no?, compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia. La paciencia es, en el lenguaje del Nuevo Testamento y particularmente del Apocalipsis, esa es la capacidad de aguante, de sufrimiento justamente en las persecuciones. Por tanto, compañero en la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la llamada isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Por tanto, está desterrado en esta isla, una pequeña isla cerca de la actual Grecia, y caí en éxtasis el día del Señor. Otra cosa interesante, esta luz se produce en el domingo, el día de la resurrección, de la victoria de Cristo.
y oí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Hemos dicho que el oro suele simbolizar la divinidad en el Apocalipsis. Entonces, candeleros de oro, estamos hablando de la liturgia. Los candeleros, los candelabros, nos hacen referencia a la liturgia. Por tanto, todo el libro tiene un contexto claramente litúrgico. De hecho, un poco antes, en el capítulo primero, versículo 3, dice estas palabras: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía. Dichoso el que lee. O sea, estamos hablando de un contexto litúrgico donde uno lee y otros escuchan. Y aquí aparecen los 7 candelabros. Entonces, en medio de esta celebración litúrgica es donde Juan tiene esta experiencia, este encuentro con Cristo glorioso. Entonces vi, dice, en medio de los candeleros de oro, como un hijo de hombre. Referencia clara a Daniel 7, ese hijo de hombre que viene de lo alto, viene por tanto de la trascendencia, de la divinidad. Por tanto, no quiere decir simplemente un hombre, sino es un personaje celestial, lleno de grandeza, de poder. Hijo de hombre, vestido con una túnica talar, es el vestido sacerdotal, por tanto Cristo, sacerdote, ceñido al talle con un ceñidor de oro, es un símbolo real, regio, por tanto rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. El blanco, hemos dicho que, bueno, el ceñidor de oro, otra vez el oro, color dorado, ¿no? La divinidad. La cabeza y sus cabellos eran blancos. Hemos dicho que como lana blanca, como la nieve. Hemos dicho que el blanco es signo de la resurrección, pero también de la eternidad de Dios. Entonces, estos cabellos blancos no indican ancianidad, sino indican eternidad. Sus ojos como llama de fuego, es decir, penetrantes. Sus pies de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Claro, fíjense, si no tomamos en cuenta el aspecto de los símbolos que tenemos aquí, pues a través de un monstruo. O sea, si de su boca sale una espada, caramba, cualquiera se asusta. Ahora, si nos damos cuenta que esa espada simboliza generalmente la palabra de Dios, es decir, de su boca que sale la palabra. Pero la palabra, que como nos dice, por ejemplo, en Hebreos 4:12, es una palabra que corta, que penetra, que corta definitivamente todo aquello que nosotros no es correcto. Entonces, de su boca sale esta espada que es su palabra. Su voz como de grandes aguas, ¿no? como un tumulto, un torrente o grandes tempestades, una voz potente, como el trueno, diríamos. El trueno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el modo como Dios habla, se le llama así la voz de Dios. Su rostro resplandeciente como el sol. Entonces, es esta luminosidad de Cristo resucitado, glorioso, que lo inunda todo con su luz personal. Entonces, esta es la primera presentación. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Es decir, esta visión de Cristo glorioso produce esta impresión tremenda de desconcierto, de asombro, de adoración, sobrepasa, sobrecoge. Entonces caí como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, Alfa y Omega, el que está al principio y al final. Es el que domina toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final, el primero y el último. Yo soy, es el nombre propio de Yahvé, el que es, el yo soy, el que existe. El primero y el último, el que vive, el viviente por definición, el que estuvo muerto, crucificado y muerto, pero es el viviente. Estuve muerto, dice expresamente, pero ahora vivo por los siglos. Escribe pues lo que has visto. Bueno, y a continuación nos dice la explicación de lo que ve en la mano. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por tanto, miren qué precioso esta visión inicial, Cristo glorioso, lleno de poder, que tiene en su mano la iglesia. O sea, la iglesia no va a la deriva, está bajo el control de Cristo, el Señor resucitado, que la tiene en su mano. Y aunque vengan dificultades de persecución, aunque vengan también crisis internas por los errores y los pecados de los miembros de la iglesia a Cristo no se le escapa. Esta es la visión inicial. Bien, de ahí, los capítulos 2 y 3 nos recogen las 7 cartas a las iglesias. Bien, después de esta presentación de Cristo, Cristo habla, y habla a través de estas 7 cartas. Nos ha dicho que su palabra es como una espada. Entonces, estas iglesias, estas cartas a las 7 iglesias, son un juicio de Cristo. O sea, Cristo es el que juzga a su iglesia. O sea, la iglesia tiene que colocarse delante de Cristo para ser juzgada por Él y por su palabra. Miren, así de pasada, esto es en el fondo el examen de conciencia. No es que yo me autojuzgo a mí mismo, evalúo mi vida, sino que me pongo delante del Señor, delante de su palabra, y me dejo juzgar por Él. Pues bien, aquí la iglesia es invitada a dejarse juzgar por Él. No puedo detenerme obviamente a comentar cada una de esas 7 cartas, que son preciosas, que tienen una estructura semejante. Cada una de ellas termina con esas palabras: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, es Cristo resucitado, su Espíritu, quien habla a la iglesia. Y en unos casos reconoce sus valores, sus cosas positivas, y en otros casi siempre llama también a la conversión. Denuncia los pecados, las debilidades, las miserias de cada una de estas comunidades, llamando siempre a la conversión. Entonces, esta iglesia que se encuentra en la historia, en cualquier época, en el siglo I o en el siglo XXI, esta iglesia tiene que dejarse iluminar por Cristo, dejarse juzgar por Él, dejarse purificar también por su palabra, para de ese modo poder recorrer de manera adecuada el camino de la historia que le toca recorrer, para interpretar, entender lo que está pasando y, dejándose purificar por Cristo, poder responder a los retos, a los desafíos que cada hora, que cada época de la historia le está presentando. Bien, en esas cartas encontramos muchas de esas expresiones que quizás para muchos son conocidas o son expresiones bastante recordadas. Ojalá fueras frío o caliente, pero puesto que eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Has olvidado el amor primero. Son algunos toques de atención muy fuertes en algunos casos, pero siempre esperanzadores. Es decir, Cristo juzga a su iglesia no para condenarla, sino precisamente para invitarla a la conversión, a la renovación y, por tanto, a salir de sus errores, deficiencias, miserias, pecados, a sacudirse la inercia, la rutina, la mediocridad y a vivir fervorosamente su fidelidad a Él hasta el martirio, si fuera preciso. De hecho, habla en varios momentos y hace referencias claramente al martirio. Estamos en una época, hemos dicho, de persecución, la época de Domiciano, y por lo demás en la historia de la Iglesia siempre ha habido, en todas las épocas, de un modo o de otro, ha habido siempre persecución, más sangrienta o menos sangrienta, pero siempre los poderes del mal han intentado tumbarla, aunque Cristo nos ha prometido claramente que el poder del infierno no la derrotará. Bien, esta sería la función de estos 2 capítulos, 2 y 3, de las cartas a las 7 iglesias, que les invito a leer porque no son difíciles. También hay, lógicamente, también aquí se usan símbolos, pero de todo el Apocalipsis quizás sea la parte más fácil de entender, estos capítulos 2 y 3, con cada uno de esos mensajes a cada una de las iglesias, que, como he dicho, deben ser referidos a toda la iglesia, y que podemos aplicar, como digo, también a nuestra iglesia hoy, a la Iglesia Universal, y a cada una de nuestras comunidades particulares. Sería bonito hacer un examen de conciencia comunitario a la luz de estas cartas. O sea, por ejemplo, una parroquia que quiere vivir un retiro, un proceso de conversión, un proceso de renovación, que quiere planificar un proyecto pastoral, tiene que ponerse primero a la escucha, tiene que dejarse purificar por Cristo y su palabra. Y hacer un retiro, por ejemplo, con estas cartas sería una ayuda enorme para poder hacer un plan pastoral como Dios manda. Purificados por la palabra de Cristo, por la acción de su Espíritu, ahora sí podemos afrontar los retos que nos toca vivir en el momento presente. Bien, terminadas esas 7 cartas,
Pasamos al capítulo 4. ¿Qué encontramos en ese capítulo 4? Pues dice estas palabras. El capítulo 4, versículo 1. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablaba conmigo, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Miren qué interesante. Al autor sagrado se le invita o sea, hay una puerta abierta en el cielo y se le invita a subir, a entrar. El cielo, obviamente, simboliza siempre el lugar de Dios. ¿Qué es lo que se está diciendo? Para poder entender lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestra iglesia, necesitamos que entrar en el cielo. Es decir, situarnos en la perspectiva de Dios. No bastan análisis sociológicos, no bastan razonamientos nuestros, cálculos, expectativas, no bastan nuestras maneras humanas de ver. Todo eso podrá servir en alguna medida, pero para tener una visión adecuada de lo que está pasando y para dar una respuesta correcta, necesitamos subir al cielo. Evidentemente que estamos todavía en el mundo, pero a través de esta contemplación, por eso dice a continuación, caí en éxtasis. Esa mirada contemplativa, esa mirada orante, es la que se nos invita también a nosotros a tener. Somos invitados a subir, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, a ver las cosas desde la lógica de Dios, no a nivel de este mundo, desde cálculos políticos, económicos, desde prudencias humanas, sino desde Dios. La luz no puede ser más sugerente precisamente al inicio de ese capítulo 4. Y a continuación se presenta, dice, al instante caí en éxtasis y vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. ¿Qué nos simboliza el trono? Evidentemente el trono simboliza poder, simboliza dominio. El trono es el lugar propio de un rey, del rey que domina sobre todos sus súbditos. Presentar aquí este trono de Dios nos infunde una certeza única, y es la certeza de que todo lo que va a venir después, todos los acontecimientos, están soberanamente regidos bajo el dominio absoluto y último de Dios. Claro, cuando estamos nosotros en este mundo y vemos que tal gobernante toma una decisión contraria al plan de Dios, contraria a los mandamientos, contraria al sentido común muchas veces, cuando vemos, por supuesto, persecuciones explícitas, cuando vemos tantas situaciones, leyes que son inhumanas, que son degradantes para el ser humano, etc., puede venirnos la tentación del desánimo, del desaliento. Pero aquí se nos dice claramente, todo, absolutamente todo, está bajo el dominio de Dios. Ese es el trono que se nos invita a contemplar. Y desde ahí contemplemos la historia, contemplemos los acontecimientos y todo lo que sucede, no al revés. Nuestro error suele ser que nos llenamos la cabeza de información política de lo que sucede, las noticias de esto, de lo otro, y tal partido, y tal gobernante, y tal ministro, y tal cual, y llenos con la cabeza de esas noticias, al final nos parece que eso es lo único real, o lo más real. Y nos olvidamos de que todo está guiado por este trono, mejor dicho, por aquel que está sentado en el trono, que nosotros, que Dios mismo. Eso es lo que se presenta ahí, y después de presentar a aquel que está sentado en el trono, nos presenta, cómo no, la adoración. La adoración de estos, como decía antes, los 4 vivientes, los 24 ancianos, que adoran, que se postran, que rinden, entregan sus coronas a los pies del trono, que cantan ese cántico nuevo, toda esa liturgia celestial, diríamos. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad no existía y fue creado. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, es y viene. No he hecho alusión a esta expresión, que me parece muy interesante. A Dios se le presenta, muchos títulos, tanto de Dios como de Cristo, menos del Espíritu Santo, pero también el que era, es y viene. También es un título muy sugerente porque nos está indicando que Dios abarca toda la historia, ¿no? Algo así como el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, es y viene. O sea,
lo pasado está bajo su control, el presente está bajo su dominio, el futuro no se le escapa tampoco a él. Entonces, todas ellas, bueno, y también no he mencionado que todo el Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. En algunos casos son citas explícitas, en otros casos son alusiones, pero cuando estamos más familiarizados con el Antiguo Testamento nos resuena. Por ejemplo, aquí acabo de leer esa de Santo, 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 que nos remite Isaías 6, la visión de Isaías en el templo, ante la majestad y la santidad de Dios, que le hace quedar como anonadado. Bueno, y así con tantas otras pequeñas alusiones, sugerencias, que nos están remitiendo a textos. Por supuesto, al inicio de la descripción del trono se remite también a Ezequiel 1, donde se presenta esa visión, bueno, si quieren un poquito barroca, pero del trono de Dios, de la gloria de Dios, que domina la historia y los acontecimientos. Bien, después de presentar este trono de Dios, pasamos al capítulo 5, que también es muy interesante. Dice así el capítulo 5: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. ¿Qué simboliza todo esto? Este libro probablemente indica los designios de la historia. O sea, según la mentalidad antigua, todo está ya escrito, lo que va a suceder. Entonces, ese libro, con los designios de todo lo que va a suceder, es un libro que se escapa, que nadie puede entender, nadie puede abrir. Dice, está sellado con 7 sellos. Ya hemos dicho antes que el 7 es símbolo de perfección, es cerrado, perfectamente cerrado, nadie, absolutamente nadie, puede abrirlo. Y hemos visto ese llanto. Yo lloraba porque nadie podía abrirlo. Es, podemos decir, el llanto de la humanidad que se encuentra sin explicación ante los grandes enigmas, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el mal. Es la humanidad que se encuentra como indefensa porque no sabe, no descubre, no entiende el sentido de todo lo que está pasando. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, capaz de leerlo. Pero continúa el texto de la siguiente manera: pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Por tanto, la historia humana, que parecía indescifrable, ahora va a ser descifrada. Hay uno que puede abrir el libro. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá, el retoño de David. Es decir, son títulos mesiánicos referidos a Cristo. Él ha triunfado. O sea, Cristo resucitado, muerto y resucitado, glorioso. Él sí tiene poder para abrir este libro y mostrarnos el sentido, el significado de esos enigmas que resultaban incomprensibles. La muerte, el sufrimiento, el mal del mundo, todo eso puede ser ahora explicado a la luz de Cristo resucitado. Y viene una nueva presentación de este Cristo. Entonces vi de pie, en medio del trono, y de los 4 vivientes y de los ancianos. Miren el tema simbólico, ¿no? O sea, hay uno sentado en el trono, que es Dios. Y ahora, en medio del trono, hay uno de pie. Si no fuera simbólico, nos parecería absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo resucitado comparte el señorío de Dios Padre. Ese dominio total sobre la historia y los acontecimientos. Entonces, uno de pie, bueno, de pie simboliza también la resurrección. El hecho de estar de pie, obviamente un muerto no está de pie. 7... de pie, dice, en medio de los 4 vivientes que nos ha mencionado el capítulo 4, de los ancianos. Cordero, otro título muy querido del Apocalipsis referido a Cristo. El Cordero hace referencia al Cordero Pascual del Éxodo, hace referencia también al Cordero degollado, el Cántico del Siervo. Evidentemente está haciendo referencia a este Cristo mártir, este Cristo muerto, degollado, pero que ahora está de pie, está resucitado. Y nos dice, un cordero como degollado. Es curioso, está de pie, pero está como degollado. ¿Qué quiere decir? Porque Cristo glorioso, resucitado, todavía conserva las huellas de la pasión, las llagas gloriosas, todavía las conserva. ¿Qué tiene? Dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ya hemos explicado el significado de los 7 cuernos y de los 7 ojos.
que son los 7 espíritus enviados, es decir, este Cristo glorioso que derrama el Espíritu sobre toda la tierra. Entonces se acercó y tomó el libro en la mano derecha. Entonces Cristo toma el libro. Cuando lo tomó, los 4 vivientes, los 24 ancianos, se postraron. Otra vez toda la humanidad que se postra ya no solamente ante el trono de Dios, sino ante este Jesús muerto, resucitado, glorioso. Y toda la humanidad le canta, también canta en este cántico nuevo diciendo tal, continúa. Más adelante dice, una multitud de ángeles alrededor del trono, número era de miríadas, millares de millares, también los ángeles se postran en adoración, y finalmente dice, toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, todo lo que hay en ellos, oí que respondían a él la gloria. O sea, lo que nos dice, por ejemplo, el himno de Filipenses 2, acerca de Jesús, que se le dio el nombre sobre todo nombre y toda rodilla se dobla ante él, aquí se explicita mucho más. Es toda la humanidad, 4 vivientes, 24 ancianos, son todos los ángeles y son todas las criaturas que se postran ante Cristo glorioso y resucitado. Bien, después, los capítulos siguientes, vamos a ir, pero desde esta mirada inicial del trono de Dios y del señorío de la victoria de Cristo resucitado, vamos a ir asistiendo a cómo se va manifestando el mal, ¿no? Cómo se muestra el mal en la historia de los hombres, y ahí ya van a empezar a aparecer toda esa serie de monstruos, de animales, de bestias, etcétera, que nos indican ese mal que está pululando en el mundo. No explicamos todo con detalle, he querido detenerme un poco más en esos primeros capítulos, pero sí quiero decirles cómo eso va apareciendo todo ese mal, definitivamente, de diferentes maneras, hasta llegar a el capítulo 12, que quiero detenerme también un poquito. Capítulo 12. El capítulo 12 nos presenta esa gran batalla. Leo para no engañarles, no decirles lo que no pone. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto, con el tormento de dar a luz. Apareció una señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Bien, este capítulo es muy interesante porque nos presenta la historia en una de las claves decisivas que generalmente no tenemos muy presente. Toda la historia es una lucha, es un combate entre Cristo y Satanás. Esa mujer que da a luz puede ser María, puede ser la iglesia. Cristo es dado a luz. Y fíjense cómo el dragón, dice la serpiente antigua, Satanás, quiere devorar a Cristo, quiere destruirlo. Obviamente con Cristo no puede nada. Cristo ha vencido a Satanás y ha sido llevado a la gloria del cielo junto a su Padre. Entonces no ha podido nada contra Cristo. Si ustedes siguen leyendo ese capítulo 12, van a ver cómo después de que no ha podido destruir a este hijo varón, que es Cristo, que es el Mesías, ahora intenta hacer la guerra a la mujer, es decir, a la iglesia. Quiere destruirla, quiere devorarla, la persigue, lanza un gran río para que la arrastre, pero la tierra se abre, traga el agua. La mujer tampoco puede ser vencida. Es decir, la iglesia no puede ser destruida por Satanás. La iglesia como iglesia prevalecerá hasta el fin del mundo. La iglesia, Jesús lo había prometido, las puertas del infierno no la derrotarán. Por tanto, la iglesia, Cristo no puede ser vencido, la iglesia como tal tampoco puede ser vencida. ¿Dónde está entonces la batalla del maligno? Así termina ese capítulo 12. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Por tanto, la guerra, que el maligno no ha conseguido nada contra Cristo, no ha conseguido nada contra la iglesia como tal en su conjunto,
la va a desencadenar contra los miembros de esta iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Así que, amigos, hermanos, alerta, vigilantes, porque estamos en guerra. El maligno no duerme, no cesa un solo instante. El que no sea consciente de que estamos en guerra se está equivocando. Lean también, si quieren, otro texto muy iluminador, Efesios 6, donde San Pablo habla: nuestra lucha no es contra la carne, la sangre, contra lo humano, sino contra los espíritus del mal que están en las alturas. Entonces, si esta es la guerra, ciertamente a la iglesia no le podrá derrotar, podrá hacer daño aparte a algunos miembros de la iglesia, pero a la iglesia no, pero individualmente sí nos puede hacer daño. Y en grupos o en comunidades también puede hacer daño. Entonces, seamos conscientes de esta batalla que, lo queramos o no, está ahí. Ser conscientes de ella significa que no somos ingenuos y significa que ponemos, como dice el texto de Efesios 6, utilizamos las armas de Dios para este combate. Bien, ese texto me parece que es clave. Después, por ejemplo, en el capítulo 13 van a aparecer los falsos profetas, el dragón, que Satanás, dicho expresamente en este capítulo 12, transmite su poder a la bestia. Entonces, hay una bestia, hay una segunda bestia, hay un falso profeta. ¿Qué significa todo eso? Esos falsos profetas y sobre todo esas bestias, esas fieras que van apareciendo ahí. Pues podemos traducirlo de la siguiente manera: son los instrumentos de Satanás en el mundo. O sea, de manera análoga, semejante a como Cristo tiene sus instrumentos, sus apóstoles, Cristo glorioso actúa, pero actúa a través de su iglesia, a través de los que son dóciles a Él y se entregan a Él. También Satanás tiene sus agentes en medio del mundo. Y, en consecuencia, esos habla de bestia o de fiera porque son fuertes, tienen el poder, tienen capacidad de destruir, quieren dañar todo lo que puedan. Son guiados por el dragón. Entonces, ¿eso qué significa? Pues miren, creo que no es tan difícil de entender. Si miramos un ejemplo de nuestra historia contemporánea, siglo XX, todo el mal causado por el nazismo, por el comunismo, no es explicable solamente por factores humanos. Tantos millones y millones de muertos no los causa simplemente una maldad humana. Hay un poder maligno que ha hecho que ciertas personas se hayan dejado utilizar por Satanás. Satanás es, nos lo dice así San Juan, capítulo 8, versículo 44, Satanás es el padre de la mentira, su arma es la mentira, y por eso aquí aparece el falso profeta para engañar, y es el homicida, o sea, lo que busca es la muerte, la destrucción. Entonces, ¿cómo es posible tanta muerte, tanta destrucción, aniquilación sistemática de millones de personas, si no es porque ha habido quienes se han dejado utilizar por Satanás? Me parece que esto cuadra perfectamente, encaja, las cosas calzan y se iluminan muchos acontecimientos también de nuestra historia contemporánea. Y si miramos nuestra historia reciente o actual, pues vemos cuántas ideologías también hoy, una ideología de género, por ejemplo, que se sirve de la mentira. ¿Cómo es posible una mentira a veces tan generalizada? Si no es porque el príncipe del mal, es decir, el mentiroso, el padre de la mentira, suscita esta mentira en las mentes y en los corazones de la gente. Pues esta es la realidad. En la historia, Satanás se oculta, normalmente no da la cara, pero tiene sus agentes, sus emisarios, sus instrumentos, a través de los cuales, bien dotados de poder, porque estas fieras aparecen como temibles, verdaderamente terroríficas, y llenas de fuerza y dispuestas a destruir todo, quiere actuar y actúa de hecho en el mundo. Bien, si vamos viendo los capítulos siguientes, se nos va presentando ese acompañamiento del Cordero. Repito que hay muchos detalles que me tengo que ir saltando porque no podemos detenernos en todo y porque nuestro tiempo se va concluyendo, pero finalmente aparece en el capítulo 17 la presentación de la ramera, la gran prostituta, que finalmente en el capítulo 18 se anuncia que va a caer y cae. La gran Babilonia, se le dan varios nombres, ¿no? Babilonia es la ciudad enemiga, por definición. El poder babilonio, imperio babilonio, es el que destruyó a Jerusalén, ¿no? Conquistó Jerusalén, destruyó el templo, mandó a los judíos al exilio, etc. Entonces Babilonia personifica ese poder del mundo, ese imperio del mundo contrario al poder de
Entonces, todo este poderío del mundo, tan gigantesco, tan impresionante, porque realmente impresiona, sin embargo, al final se desvanece. En un solo día, repite ese capítulo, en un solo día, tan rápidamente, tan inesperadamente, cayó Babilonia, la gran ciudad, la que dominaba el mundo, la que comerciaba con todo. ¿Cómo es posible eso? Pues porque hay un Dios que gobierna la historia, los acontecimientos. Para los que tengan un poquito de memoria, quizá no les sea tan difícil también hacer otra aplicación, porque repito que el libro del Apocalipsis nos habla de la historia de finales del siglo I, cuando fue escrito, pero nos da también claves para interpretar la historia de cualquier época. Y una lectura fiel del Apocalipsis nos debe ayudar también a una interpretación de nuestra historia presente o de cada una de las épocas. Digo, los que no son tan jovencitos recordarán, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética, de todo el telón de acero, los países comunistas, que parecía un imperio eterno, que aquello estaba bien cerrado a cal y canto, que aquello parecía indestructible, y en poco tiempo se desmoronó como un castillo de naipes. Pues me parece que eso está claramente sugerido en este texto del capítulo 18, como el imperio del mal, que manifiesta o parece ser invencible, sin embargo después decae con una facilidad enorme, porque no tiene consistencia y el mal termina autodestruyéndose, se destruye a sí mismo, y dos, porque el verdadero dueño y señor es Cristo, es Dios que está sentado en el trono, es el Cordero que ha vencido y domina todos los acontecimientos. Bien, y de ahí pasamos a la conclusión, que son sobre todo los capítulos 21 y 22. Después de que ha caído la Gran Babilonia, tenemos la presentación de la Jerusalén celestial. La iglesia, por tanto, que se nos presenta con dos imágenes: la imagen de ciudad, una ciudad bellísima, con todo tipo de piedras preciosas, de oro, siempre llena de luz, etc. Esa ciudad bellísima, y a la vez como esposa, porque la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es ciudad porque es la morada donde nosotros nos encontramos con Dios, es nuestra morada de encuentro con Dios, y es también la esposa que finalmente ahora, engalanada, revestida de santidad, es desposada plenamente, definitivamente, por Cristo en la gloria. Y entonces esos dos capítulos nos presentan, sobre todo el capítulo 21, pero se prolonga todavía en el capítulo 22, ya como conclusión, esta nueva Jerusalén, y en este sentido sí nos está hablando del final. La certeza que el Apocalipsis nos infunde es que todo va a terminar bien, que nos encaminamos hacia esto, hacia el triunfo de la iglesia. Pero fíjense bien, no el triunfo, una vez más hay que corregir los criterios humanos. No es que la iglesia venza a las potencias de este mundo. La iglesia en este mundo va a ser martirizada. Ahí vemos cómo por ejemplo, se nos narra los testigos, los dos testigos que son martirizados. En el capítulo 11 son martirizados. Este es el destino de la iglesia en este mundo: ser mártir, morir aplastada por el poder del mal, como Cristo, que terminó en la cruz, humillado, ultrajado y aparentemente fracasado. Pero pasando por ese fracaso, ese aparente fracaso, esa humillación, ese martirio, esa muerte, finalmente dicen el capítulo 21, esta esposa desciende del cielo. Esta iglesia es inundada por la gloria de Dios, y ahora sí manifiesta todo el esplendor, y tanto que casi se confunde con Dios. Es decir, Cristo vive en ella, Dios vive en ella está en Dios, y prácticamente hay una unión inseparable entre Dios, Cristo y su iglesia. Y eso nos encaminamos. Entonces, esta visión luminosa nos llena de esperanza, porque hacia esto caminamos. Y desde este punto de vista tampoco nos asusta ni nos extraña la persecución, el martirio, etcétera, porque en todo el libro del Apocalipsis el mártir se presenta, como después irá apareciendo en toda la historia de la iglesia, el mártir se presenta realmente como lo que es: vencedor. Bien, pues hasta ahí el libro del Apocalipsis. Creo que hemos podido dar algunas claves. Ciertamente no lo agotamos todo, pero sí que espero que esto haya despertado su interés para conocerlo más y mejor, y para descubrir la cantidad de luz que está encerrada en este libro, y cómo con esa luz se nos proporciona a nosotros la capacidad de orientar, de guiar nuestra vida por este mundo, y la capacidad de poder responder a esos retos,
a esos desafíos que nuestro mundo nos presenta. Un saludo muy cordial.